Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Luis Alberto Quintana García y por invitación de mi colega Renato Porras Nicho, un compañero en el ámbito jurídico crítico, me permitirá en esta ocasión, a través de este proyecto que él tiene, Enfoque Laboral Peruano, poder disertar este tema importante, creo yo, que nos va a dar una claridad en torno a los problemas económicos, sociales y particularmente laborales que nos permitan dar una explicación del problema total del cual venimos nosotros desenvolviendo. El tema de hoy es clases sociales, ideología y el derecho del trabajo. Hemos decidido nosotros dar esa denominación porque comprendemos nosotros que un análisis de las clases sociales más un análisis de la ideología de esas clases sociales nos va a permitir comprender hacia dónde se orientará el derecho del trabajo. O el derecho del trabajo permite al trabajador obtener una remuneración conforme al grado de desarrollo de la ciencia y la tecnología, o le permitirá, conforme a este análisis, tener por debajo, digamos, de esos de ese estándar económico, social y cultural, ¿no? Y que es la regla, digamos, en los países del tercer mundo como es el nuestro. Bueno, hemos dividido esta posición en cuatro partes. La primera parte vamos a hablar específicamente de lo que son las clases sociales, en segunda parte la ideología, perdón, y en tercera parte vamos a hablar un poco de cómo interpretar la coyuntura sociolaboral actual, ¿no? Tanto en materia de economía política, más de lo que viene a ser esta suerte de nueva convivencia que le han llamado nueva convivencia, correcto, nueva convivencia, la han llamado incluso en un decreto supremo de urgencia, que también vamos a analizar este carácter ideológico y cómo esto afecta también al análisis laboral, ¿no? Porque adelantamos opinión porque está incidiendo mucho esta nueva incidencia, esta nueva, entre comillas, convivencia, no es nueva ni tampoco es una convivencia, porque incide también en el análisis, y como vamos a demostrar, es un análisis meramente metafísico, especulativo, que nos plantea esta, entre comillas, nueva, y no sé de dónde saca esta convivencia, ¿no? Claro, si es reforzado pues por un equipo técnico, entre comillas, donde participa el ministro de Salud, evidentemente que de novedad no sé qué tiene eso, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar y la cuarta parte va a ser las conclusiones. La primera parte, entonces, que consideramos importante es partir, ¿no?, de un apotegma claro, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a discernir el panorama sociolaboral, económico, nosotros claramente debemos tener en cuenta los sectores que se van formando detrás de esto. ¿Quiénes son los sectores? Por ejemplo, cuando vemos el tema de las AFP, ¿no? Hay un sector financiero, un sector bancario que compromete muchas veces ese dinero que se amalgama hacia el desarrollo de sus actividades comerciales, ¿no?, de compra y venta, de joyas, zapatos, etcétera, ¿no? Holding, como se ve, ¿no? Porque si nosotros comenzamos a observar el fenómeno tal y como vendría a ser en relación de las clases sociales, nos van a permitir comprender hacia cuál es su deriva, ¿no? Nos va a permitir discernir cuáles son los intereses que tiene una clase y de otra, ¿no? ¿Por qué las MIPES se ven perjudicadas ahora, ¿no?, con el programa Reactiva? ¿Por qué, al igual que las MIPES, los trabajadores que han sido suspendidos perfectamente? ¿Por qué, no? Y pueden ellos tener una relación para comprender o emplear una suerte de acción conjunta. Entonces, por eso el análisis en relación de las clases sociales es importante, ¿no? Claro, pero cuando uno habla de las clases sociales y vamos entrando en materia, no es pues una cuestión, vamos a decirlo así, que sea monopolizada por el marxismo, ¿no? Porque algunos dirán, no, clases sociales, lucha de clases, ¿no? Eso lo escuchan en el marxismo, dicen, ¿no? No, en verdad es una forma de categorización que se da en todos los modos de producción que hemos vivido, ¿no? Por ejemplo, en el caso del esclavismo, ¿no? Tenemos históricamente hablando, tenemos a Platón, Aristóteles, que por ejemplo en el caso de Platón, ¿no?, constituía un estado, él se hacía la idea de que un estado perfecto era en el que los filósofos gobernaban.
Los guerreros desarrollaban las actividades de vigilancia y también existían agricultores y artesanos. Entonces estaba dividida en esa situación los gobernantes, guerreros y agricultores y artesanos, ¿no? Y decían, ¿no? Cada uno nace distinto por su naturaleza y es designado para la ejecución de cierto trabajo. Unos en virtud de su nacimiento son capaces para el mando y otros deben ser agricultores u operarios, ¿no? Por ejemplo, estas formas de denominación que se daban en este momento ya nos indica claramente hacia dónde se va, digamos, una suerte de análisis de las clases sociales que hacía Platón, por ejemplo, ¿no? Por tanto, queremos ya dejar sentado que no es una cuestión específicamente, monopolizadamente de los marxistas, ¿no? Sino que, claro, el marxismo ya va a hacer un análisis mucho más especificado en las relaciones concretas, ¿no? Pero es una etapa de todo modo de producción que existió en la sociedad y cómo sus principales, la inteligencia o los principales sectores pensantes son los que van a comenzar a desarrollar ese tipo de análisis, ¿no? No solamente era Platón, sino incluso Aristóteles, ¿no? Cuando hablaba que unos hombres son por naturaleza libres y otros esclavos, ¿no? Y para estos últimos el ser esclavos es útil y justo, decían. Pero sin embargo, en estos modos de producción feudal, o perdón, esclavista, había también un desarrollo, como ya venimos nosotros empleando un esquema convencional, ¿no? Esclavismo, feudalismo, capitalismo. También ha habido, digamos, esta forma de análisis a través de los ilustrados, que ha sido parte de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces volvemos a incidir, ¿no? Es que el análisis en relación de las clases que pugnan no es una suerte de monopolio, por decirlo así, del marxismo, porque a veces como que hablar también es un poco del marxismo, es un poco prohibido a veces en países como el nuestro, ¿no? Inmediatamente se te categoriza como algo nefasto, ¿no? Pero en ese sentido, la clase ilustrada de la Revolución Francesa como Jean Meslier ya planteaba un análisis también en relación de las clases sociales, ¿no? Por ejemplo, él decía, entre las clases de los ricos, o sea, criticando duramente el régimen feudal, ¿no? Había una clase de ricos de nobleza feudal, el clero, los banqueros y los grandes contratistas, y en la otra clase estaban los campesinos, por ejemplo, ¿no? Y él decía, no parece como si dos razas de hombres vivieran en una misma sociedad. Una no hace nada, se entrega a los placeres y manda. La otra trabaja, sufre y obedece. Igual Gabriel Bonot de Mably también nos indicaba esa explicación que se van dando, ¿no? ¿Por qué? Porque llega al punto que este autor nos indica también que la propiedad nos divide en dos clases, la de los ricos y de los pobres. O sea, vean ustedes que estas categorías que se van usando, uno puede decir, oye, pero yo también he escuchado ciertos locutores que hablan de la lucha entre ricos y pobres, ¿no? Que, pero no van especificando muchas veces el conflicto, ¿no? Pero en la Revolución Francesa ya se daban esas discusiones en torno a cuál es el conflicto en la sociedad, ¿no? ¿Por qué hay clases sociales? ¿Cuál es el problema de estas clases sociales, ¿no? Frente a ello se van desarrollando también las investigaciones de economistas burgueses, quienes como François Quesnay también hacía sus propias divisiones en relación de la sociedad en que se vivía, ¿no? Para aquel momento, ¿no? Clase de propietarios, la clase de los productores y las clases estériles, por ejemplo, ¿no? Adam Smith también, ¿no? Distingue, por ejemplo, Smith en las sociedades burguesas, en el capitalismo, a los terratenientes, a los capitalistas y a los obreros, ¿no? Pero ya vemos que ellos van haciendo interpretaciones en torno, digamos, a los sectores que van apareciendo no como sectores o actores colectivos o actores sociales que están presentes en el conflicto total de las políticas económicas, culturales, sociales, etcétera, ¿no? Son sectores que se van formando como clases principales del conflicto, ¿no? No es una excepción, una persona que estaba por ahí, no. Son sectores principales que definen una determinada dirección del Estado, una determinada política económica, etcétera, ¿no? Entonces, aparte de Adam Smith, también tenemos a otro economista, ¿no? Que es David Ricardo, ¿no? David Ricardo, cuando ya comienza a analizar la sociedad y ya va tomando estos planteamientos en torno a la existencia de clases sociales, también se da cuenta, ¿no? Esta contradicción que dialécticamente se une, ¿no? Entre la oposición entre el salario y la ganancia, ¿no? Pero el problema está en que esa oposición, ¿no? En el que va a mencionar luego David Ricardo,
en el que siempre, que el salario se lleva siempre a expensas de la ganancia, la cual les crecen siempre que el salario baja, ¿no? Claro, entonces hay una suerte de contradicción inevitable, ¿no? Mientras más salario, menos ganancia, mientras más ganancia, menos salario, ¿no? Y se van dando cuenta estos economistas burgueses de esta relación, digamos, de dependencia entre la ganancia y el salario, ¿no? Pero así, a pesar de ello, también defendía David Ricardo por su posición económica, la necesidad de las ganancias elevadas como condición del progreso rápido de la producción. Sin embargo, tantos estos economistas burgueses muchas veces vinculaban el problema de la división de las clases sociales a un tema de la relación de distribución. ¿Cómo yo te distribuyo? ¿No? Te distribuyo mal, te distribuyo bien, pero no veían que eso era parte de esa producción, la forma en qué y cómo se produce eh, la, la, lo central de esta sociedad, ¿no? Que viene a ser la compra y venta de la fuerza de trabajo, que es lo central, ¿no? Esa producción que va a sostenerse, digamos, a través del tiempo, a través del desarrollo del sistema económico capitalista, va a ser el eje central que va a movilizar, digamos, el problema de las clases sociales, ¿no? Pero esto no lo veían, más que decían que era un problema de cómo se distribuía esa ganancia, cómo se distribuía ese salario, ¿no? Asimismo, el problema está en que incluso David Ricardo, planteaba, ¿no?, que el modo de producción capitalista, con sus contradicciones de clase, era la forma natural de la producción social, ¿no? ¿Eso qué indica? Que esta división de clases sociales era algo natural, ¿no? Entonces, si es algo natural, evidentemente ya no hay historia luego de esta sociedad, ¿no? Por el contrario, eh, en consecuencia, se niega el carácter histórico, ¿no? El problema, por tanto, se aísla del carácter histórico y social, o sea, no es un tema de un proceso histórico, de una etapa determinada de la sociedad, ¿no? No, es natural, nos decía David Ricardo. Y el problema es ese, ¿no? La negación del carácter histórico y social y, por el contrario, afirmar el carácter natural o que viene a ser eterno, ¿no? Eso también es un problema, ¿no? Pero el problema está en que ya cuando nosotros observamos que la crítica también que hacen los marxistas, el marxismo hace las críticas en relación a esto, ¿no? Porque efectivamente la definición de clase social, y ya entrando más específicamente al tema que nos ocupa hoy día, es que hay una definición concreta, ¿no? Tenemos acá, Lenin dice, se denominan clases a grandes grupos de hombres que se diferencian por su lugar en el sistema históricamente determinado de la producción social, por su relación hacia los medios de producción, por su papel en la organización social del trabajo y por consiguiente por los medios de obtención y por el volumen de la parte de riqueza social de que disponen. Las clases son grupos de hombres en los que unos pueden atribuirse el trabajo de otros gracias a las diferencias del lugar que ocupan en un determinado sistema de la economía social. Entonces, esta definición, digamos, de clase social va a permitir determinar por qué el trabajador es trabajador y por qué el capitalista es capitalista, ¿no? Por la relación que tienen en torno, históricamente hablando, en la parte de la producción. Mientras que unos son dueños de los medios de producción, otros van a tener la relación simple y llanamente de ser vendedores de su fuerza de trabajo, ¿no? Pero también va a haber algunas especificaciones, ¿no?, en relación con el papel de la organización del trabajo, con relación de la obtención de los medios de subsistencia, el volumen de esa riqueza, cuánto va, esas cuestiones que van a determinar más el carácter, digamos, de las clases sociales existentes, ¿no? Entonces, como nosotros vemos, después la cuestión de las clases sociales no es una cuestión efímera o abstracta, ¿no? Es algo real, ¿no? Es algo real, concreto, específico, que se da en la sociedad, ¿no? Y eso, ¿cómo se puede ir ya matizando más, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del conflicto central en el contrato de trabajo, vamos a tener que especificar el contexto histórico general, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del contexto histórico general, vamos a hablar del capitalismo en general, ¿no? El capitalismo en general, pues, que se va a dar en el conflicto tanto en el contrato de trabajo, va a tener, pues, obviamente, por un lado, lo que se ha llamado empleador de manera muy suave, ¿no? Para no identificar qué clase social, ¿no? En el caso sería el capitalismo, los capitalistas, la burguesía. Por el otro lado, el proletariado, los obreros, los trabajadores que van a concurrir al mercado a ofrecer su fuerza de trabajo, ¿no? Claro, en el capitalismo
preindustrial, podríamos decir, que era una relación inevitable, ¿no? Pero cuando ya se van desarrollando y como ahora podemos constatar con mayor claridad, con mayor franqueza, la situación, digamos, monopolista al cual se está llegando, digamos, los capitales por el proceso de concentración y centralización que van llegando a una etapa de lo que viene a ser una fase superior del capitalismo, ¿no? Que se plantea como imperialismo, ¿no? ¿Eso qué implica? Que va a haber toda una suerte de concertación de intereses de las capitalistas individualmente constituidos que se van desenvolviendo a través de un proceso histórico de nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Tenemos el caso de cómo en el 93 se fundan 8 AFP y terminan siendo en la actualidad 4 AFP, ¿no? Y eso, ¿no? Esas AFP hacen concertaciones de intereses a través de una suerte de, de una competencia ficticia, ¿no? Por tanto, la época de la competencia, libre competencia no existe ya, ¿no? Porque hay una concertación de intereses clarísimo, ¿no? Pero esto se va dirigiendo principalmente por el sector financiero, ¿no? Y cuando uno habla, por ejemplo, de las AFP, no es casual que esté vinculado muchas veces al banco y no es casual que su composición principal, digamos, esté siempre vinculado a los capitales extranjeros, ¿no? Por este tema de que los capitales nacionales son pues sectores subordinados, etcétera, ¿no? Que no van a desarrollar la industria, etcétera, como un país de tercer mundo que son, ¿no? Por tanto, en esta época se desarrolla ese conflicto entre las clases sociales como la burguesía y el proletariado, pero también hay sectores no fundamentales, ¿no? Como la pequeña burguesía, ¿no? Los campesinos, artesanos, semiproletarios, ¿no? Entonces nosotros vamos a tratar de especificar eso más porque es necesario de una u otra forma comprender estos sectores porque de una u otra forma nos va a detallar eh, cuál es la política social que pueden tener o podrían tener o cuáles son las limitaciones de política social que ellos pueden tener o no pueden tener, ¿no? Porque en la historia, por ejemplo, ya cuando se habla de Velasco, y ya lo explicó muy bien Renato en otro episodio, otro video, hay sectores en pugna, ¿no? Hay sectores también que detrás de ellos las burguesías quieren nacer sectores en conflictos entre la burguesía, ¿no? Entonces nosotros tenemos en este caso en los países del tercer mundo y esta división yo la he tomado de lecturas del profesor emérito de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Virgilio Roel Pinedo, también he recurrido a Paul Barán, Paul Bocara, claro, a los clásicos también del marxismo, para poder hacer estas definiciones, así que no voy a inventar nada, ¿no? Pero dejamos en pie esos autores para que ustedes también puedan revisarlo y puedan también adentrarse a esta categorización, creo yo que es importante porque nos define de una u otra forma las limitaciones de la política laboral que pueden tener estos sectores, ¿no? Bueno, en el tercer mundo la característica central pues es que no somos un país industrializado. Esa es la base central para poder discutir sobre cualquier cambio futuro, ¿no? Aquel que hable pues de que hay que hay que luchar por la justicia, abstractamente, ¿no? Que la libertad o que la solidaridad, ¿no? Es como la época medieval, ¿no? Se luchaba por el honor, se luchaba por la lealtad, ¿no? O sea, no se luchaba por nada prácticamente, ¿no? Pero cuando nosotros ponemos el problema dentro, y eso es ya entrando en materia también del tema de la ideología, de transformar las condiciones materiales, ¿no? Para desarrollarnos económica, política, culturalmente, ¿no? No se trata de hablar en abstracto, ¿no? Que eso es lo que hacen muchas veces los retóricos, que les gustan mucho las asambleas, los politiqueros, etcétera, ¿no? Pero nosotros no estamos para eso, ¿no? Nosotros estamos ahí para aclarar a la población, al pueblo, a los trabajadores, para que ellos también comprendan su situación y si es necesario organizarse o no, con quién hacer alianzas, con quién no hacer alianzas, ¿no? Entonces tenemos en el tercer mundo esa característica, no industrializados, ¿por qué? Porque ha habido también una suerte de ya desarrollo, pues, de lo que hemos dicho del capital monopolista, ¿no? A escala internacional que impide ese desarrollo, ¿no? Y si trata de desarrollarlo, lo fomenta de manera tal que lo limita, ¿no? Entonces, el primer sector de la burguesía, vamos a ver que es la burguesía que se llama monopolista no estatal, ¿no? Una burguesía que en la etapa actual en la que nos encontramos, pues ha desencadenado en lo que popularmente se llama como una economía neoliberal, ¿no? Bueno, efectivamente,
Las características centrales surgen en un contexto de estado defensivo o equilibrio relativo de la lucha de la clase trabajadora, originado por la destrucción previa de las fuerzas productivas de un país determinado y la economía mercantil no articulada de forma general en la sociedad. Otra característica es la incompatibilidad de su política económica y la política estatal centralizada. Capitalismo monopolizado al aparato estatal. El papel de sus instituciones el papel de sus instituciones, eh, claro, el papel de sus instituciones como ente regulador y supervisor a favor de la reproducción de sus intereses de todos los sectores de la economía. Esto es importante porque a veces se dice, no, pero el Estado, el capital de la burguesía actualmente que domina, la burguesía monopolista no estatal, es la que no utiliza el Estado, ¿no? Son mercantilistas. Yo he escuchado a veces a este señor Hernando de Soto decir bueno, esas categorías, ¿no? ¿De dónde saca mercantil? ¿De dónde saca estas palabras, no? Pero cree que es el sector de la burguesía que él defiende no utiliza el Estado, ¿no? Y eso es totalmente falso, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, yo me remito primero al papel en el caso de la seguridad social, ¿no? Vemos que desde el 98 hasta el 2005-2007 más o menos, cómo el papel del Estado ha sido fundamental para fomentar las AFP, ¿no? En contra de lo poco que tiene el trabajador en la ONU, pero lo poquísimo que tiene, ¿no? Y está destruido y está también saboteado, ¿no? Pero utiliza el Estado, ¿no? El papel del Estado, por tanto, no, pero de una forma que regule, supervise, lo favorezca, ¿no? Cuestión fundamental, ¿no? También nos dice elevada claro, propensión al consumo de bienes suntuarios, ¿no? Claro, por eso nuestro país es un país pues, de la ropa, de los calzados, de los cosméticos, de los relojes, la joyería, los lentes, productos de cuero, etcétera, ¿no? Del ceviche, la causa, del etcétera, etcétera. O sea, este tipo de burguesía reproduce eso y no es casual, por ejemplo, que tengan holding, ¿no? Y ese es el tipo de desarrollo económico que ellos plantean a nuestro país, ¿no? Nos plantean también un atraso del sector agropecuario que tiene su expresión en las trabas en la tenencia de tierras, bajo nivel técnico y las deficiencias en la comercialización de los productos. Inversiones sociales reducidas o funcionales a la reproducción del capital individual. Claro, la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, todo eso es precario, ¿no? Y si se hace, y si se invierte, simple y llanamente la burguesía lo hace porque va a resultar beneficiaria, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Este tipo de burguesía monopolista no estatal o burguesía compradora, ¿no? Como sería. Bueno, otro aspecto es la desarticulación de la estructura nacional, regional y local, desfavoreciendo dentro de esta a las localidades alejadas de la concentración geográfica de capital, ¿no? Claro, y se van generando, por ejemplo, la concentración en Lima, invasiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se genera un cordón de sectores como las barriadas. Luego tenemos otro, ¿no? El favorecimiento al sector exportación en detrimento del sector industrial y de la producción de bienes de capitales, ¿no? Claro, cuando hablamos de bienes de capitales hablamos de maquinarias, que crean maquinarias, motores, entre otros sectores de la industria pesada, ¿no? Y también desfavorecen este sector de la burguesía a lo que viene a ser el capital intermedio, perdón, a los bienes intermedios, ¿no? Que viene a ser las sustancias químicas básicas, productos de molinería, entre otros, ¿no? Que siente conflictos entre las rentas y su distribución entre las clases dominantes y los sectores populares y la clase trabajadora. Claro, y esto es lo que por ejemplo, este conflicto se ha expresado más cuando hemos podido ver cómo la SBS tiene una política determinada para las AFP en contra de los pensionistas, ¿no? Bueno, y de ahí, evidentemente, como hemos visto, este sector de la burguesía también tiene una coexistencia pacífica y de apoyo mutuo con sectores sociales retrógrados y reaccionarios, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Con sectores, pues, un tanto eh, que no tienen una visión del país en aportar en su economía, política y cultura, ¿no? Bueno, de ahí tenemos otro sector, ¿no? Que viene a ser un capitalismo monopolista estatal, que ya es parte de una suerte de, entre comillas, una burguesía que interviene, digamos, a través del aparato estatal y que va a determinar el surgimiento, pues, eh, claro, surge principalmente en un contexto de ofensiva de la lucha de la clase trabajadora, originado por el alto grado de conciencia que tiene la clase trabajadora, ¿no? Claro, también hay una compatibilidad y articulación de su política económica con la política estatal centralizada, ¿no? El controlismo o el dirigismo sobre los efectos de la crisis manteniendo cierto nivel de paro y obligaciones de hacer económico, laboral, social, ¿no? Como una suerte de keynesianismo. También sobre los efectos de la crisis manteniendo cierto, bueno,
También, sí, también nos plantea nuevas formas y extensión de fuentes de ganancias a través del aparato estatal, ¿no? A través del presupuesto, por ejemplo, ¿no? Sosteniendo una reproducción ampliada de la propiedad capitalista de los medios de producción, del consumo, de la fuerza de trabajo y de las nuevas tecnologías inducidas, ¿no? Instalación del desarrollo o desarrollo inducido del cultivo industrial, industrias de transformación, firmas químicas, claro, porque aquí a veces, muchas veces hay sectores como el ruso, chino, que pueden apoyar este tipo de inducción, de desarrollo inducido, ¿no? Entonces vemos pues que hay dos sectores que van a estar en pugna necesariamente, ¿no? Y tenemos pues por el otro lado una burguesía nacional que se supone que es pues la que debería tomar el mando, no sé, bueno, eso también es un poco cuestionable, bastante cuestionable diría yo, pero que también está en ese vaivén, ¿no? Por un lado a veces siente que es el capital financiero internacional que los prime, los reducen, los constriñe, pero por el otro lado, cuando ve que avanza la clase trabajadora, dice, no, deténganse, tiene cierto temor, ¿no? Y va en cierto punto va a tratar de negar ese avance de los trabajadores, ¿no? Claro, pero también se queja pues, de los burócratas que le imponen multas, que los corretean, que etcétera, etcétera, ¿no? Hay caudillos militares, bueno, en nuestra época bueno, el aparato militar es más, más cauteloso, pero también busca constituirse como una clase que dirija el país, ¿no? Que muchas veces son saboteados, ¿no? Porque económicamente no se le brindan las facilidades y políticamente no constituyen una clase social, digamos, compacta para enfrentarse, ¿no? Y este es el problema. Entonces tenemos tres sectores de la gran burguesía en ese sentido, ¿no? Claro, y de ahí vendríamos pues la pequeña burguesía, ¿no? Que vendría a ser la gran masa de intelectuales, los pequeños comerciantes, los artesanos propietarios de talleres, los profesionales. Esto es importante, ¿no? El campesinado, bueno, el campo, al menos de manera general, podríamos decir, ¿no? Esa división concreta de campesinos ricos, medios y pobres, ¿no? Y en el caso, pues, del semiproletario, que ya son los campesinos semipropietarios, campesinos pobres, pequeños artesanos, vendedores ambulantes, dependientes de comercio, ¿no? Y ya en los sectores proletarios que ya hemos dicho, no son los obreros de las industrias modernas, los trabajadores asalariados de pequeñas industrias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, hay un conjunto de sectores o de clases sociales que están dentro de esta dinámica del capitalismo, ¿no? Y el último sector, que también pertenece, al menos eh, está dentro de esta dinámica, es el lumpen proletario, ¿no? Que muchas veces nosotros vemos eso, ¿no? Y eso se ve incluso por nuestra propia también miseria en la cual nosotros vivimos, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, señalamos con los dedos a los fujimoristas, a los apristas, ¿no? Porque son lumpen, ¿no? ¿Por qué son lumpen, no? Porque muchas veces tienen que recurrir a medios deshonestos, ¿no? Son gánster, bandoleros, pero también hay sectores de la clase trabajadora que se ven obligados a la mendicidad, a la prostitución, a la superstición, a perder su tierra o regresarnos sin trabajo. O sea, y que también vamos a verlos en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, lo que son los sectores desamparados, ¿no? Los que han sido, ahora están teniendo un almuerzo, una cena, una vivienda temporal en la plaza de armas de Hacho, ¿no? ¿Y qué pasará después con ella? ¿Qué pasará con tantos viejitos que están ahí aglutinados durante el coronavirus, ¿no? ¿Qué pasará después con ellos, ¿no? Entonces, estos sectores se tienen que articular, se tienen que sumar para la lucha y poder mejorar nuestra sociedad. Entonces, con estos sectores nosotros tenemos que comprender, ¿no? Cada uno de estos sectores van a explicitar su lucha económica, su lucha política e ideológica, ¿no? Por eso cuando hay conflictos altos y de alto grado, que representan un carácter irreconciliable de los intereses, nosotros vemos pues que por eso se le dice periodistas mermeleros, se cataloga así. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos a pesar de cuestionar, ¿no? Yo me acuerdo muy bien en las entrevistas, por ejemplo, a algunos dirigentes sindicales o a unos líderes campesinos que han estado en la prensa, muchas veces son tratados pues como ignorantes, como bestias, como, como, o sea, como lo peor, ¿no? ¿Por qué? Porque cada clase social, cada sector económico también busca defender sus intereses económicos, políticos, pero también centrar una suerte de, de referente ideológico para poder evitar, ¿no? Que se explicite el conflicto, ¿no? Hay que encubrir el conflicto, eso es lo que se busca muchas veces.
y que no hay que utilizar estas terminologías. Claro, ya las categorías que yo he utilizado ya me podrían definir pues, con lo peor que se podría decir, ¿no? Pero el tema es que se entiende eso, ¿no? Las clases sociales en pugna, más los sectores que muchas veces fluctúan en esa lucha de clases, van a emerger, digamos, ciertos parámetros económicos, políticos e ideológicos para combatir, ¿no? En relación de estas clases sociales. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque ya ahora entramos al tema de las cuestiones ideológicas, ¿no? Porque justamente la ideología vamos a tratar de comprenderla en un primer momento, claro, como ya también creo, el colega Renato lo ha planteado muy bien, no me recuerdo muy bien el diccionario de filosofía que había fijado, pero el tema era que en un primer momento, evidentemente, con un conjunto sistemático de ideas que se originan, ¿no? Como consecuencia de tu realidad material, ¿no? Y eso hay que asentarlo muy bien, ¿no? Porque muchas veces eh, cuando uno interpreta la realidad material que tenemos, muchas veces podemos decir, eh, no comprender la realidad material de otros sectores, ¿no? Por eso es concreto tratar de fijar estos sectores y estas clases sociales existentes, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pueden dar con mayor detenimiento la realidad de su situación. Por tanto, un primer concepto que nosotros cogemos también, que es del libro Ideología Alemana de Marx, y que también del profesor emérito de filosofía de San Marcos, profesor Raimundo Prado, también muy estudioso de estas temáticas del tema de la ideología. Bueno, en Marx lo encontramos en el sentido de que eh, nos habla pues de que va a haber una suerte de inversión entre el hombre y sus relaciones sociales, aparecen invertidas, ¿no? No es el hombre que dirige sus relaciones sociales, es al revés, ¿no? Y es por eso que la definición que nos brinda, por ejemplo, estudiando estos temas de la ideología del profesor Raimundo Prado, nos indica lo siguiente, ¿no? La ideología designa siempre una forma específica de conciencia social, la falsa conciencia social, o sea, la ideología de la falsa conciencia social, una falsa conciencia social discursiva, determinada por ciertas condiciones sociales históricas y cumple esencialmente la función social de ser medio de reproducción de las relaciones de dominación a través de complejos mecanismos de ocultamiento, distorsión, naturalización, justificación, alienación, ¿no? O sea, en un primer momento, en primer concepto, nosotros vemos que la ideología puede representar concepciones en función de nuestra realidad material, ¿no? Pero además, pero sin embargo, cuando esta se invierte, ya adopta otra acepción, ¿no? Que viene a ser ya el encubrimiento, el discurso de una falsa conciencia, el, el, la distorsión, el ocultamiento, la justificación, la alienación, ¿no? Que muchas veces vamos a observar de ciertos sectores, por ejemplo, principalmente de los sectores de la pequeña burguesía, cuando vemos nosotros estos elementos que nos van a determinar a comprender, ¿no? A comprender con claridad, en este caso, la política que vamos a comentar posteriormente. Bueno, pero el asunto es comprender eso, ¿no? Hay dos tipos de acepciones que vamos a usar. La primera acepción, que es el tema de ideología como un conjunto sistemático de ideas que son propias de la materialidad o de la situación material, de las relaciones materiales que uno tiene, ¿no? Y que pues, nos ayuda a comprender, digamos, nuestra situación, ¿no? Pero la otra acepción es la segunda, la vamos a utilizar como falsa conciencia social para verificar cuando veamos, por ejemplo, yo voy a leer lo que ha dicho esta ministra del MEF, y para que ustedes también observen si no es una concepción ideológica que busca naturalizar, distorsionar, justificar o alienar a los trabajadores y decirles pues que no hay empresas, o sea, ya vamos a ver eso, pero en ese sentido vamos a usar esa segunda acepción para estos sectores de la burguesía, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos pues de cómo las clases sociales buscaron responder a este llamado de resolver el conflicto de la cuestión social, de la lucha de clases, ha habido un conjunto de ideología, en este caso utilizamos con el primer sentido, que han dado una interpretación, una búsqueda de sus salidas para resolver este problema de las clases sociales. Por ejemplo, el ludismo, ¿no? El ludismo es una forma rudimentaria de lucha que se da en Inglaterra para poder confrontar, digamos, o impedir la utilización de las máquinas, ¿no? Máquinas porque estas causan el desempleo, ¿no? Bajos salarios. Y se va a dar como una reacción ante eso, ¿no?
Entonces, la primera forma de ideología que tenemos es el ludismo, que va a confrontar la máquina porque busca en ella, atribuye a ella la culpable del desempleo, de los bajos salarios, también de los accidentes de trabajo, etcétera, etcétera. En una segunda corriente ideológica vamos a ver también que están los socialistas utópicos, ¿no? Que muchas veces hablan de las reformas sociales gracias a las acciones filantrópicas generosas de la clase capitalista, como la beneficencia, la caridad, ¿no? Dentro del contexto de conservación, claro, y buscan conservar la propiedad privada. Esta es la segunda corriente ideológica que se ha planteado también buscar una salida a este conflicto de clases sociales, ¿no? Claro, y dentro de esta segunda corriente de socialistas utópicos, pues vamos a tener varios teóricos, ¿no? Solamente los vamos a mencionar porque de una u otra forma han buscado a través de hacer de cooperativas, de aislamientos en el campo, crear comunidades de falanges, eh, tratar de buscar una suerte de cooperativas de pequeños campesinos, obreros y artesanos, ¿no? Tenemos a Francois, Emile Babeuf, Henry de Rouvroy, el conde de Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, Etienne Cabet, son algunos de los representantes de este sector del socialismo utópico, ¿no? Posteriormente, y una tercera forma de comprender una ideología, en el sentido que hemos, el primer sentido que estamos hablando, ha sido también el anarquismo, ¿no? El anarquismo como una doctrina de la pequeña burguesía intelectual radicalizada, ¿no? Que va a sentar las bases por la destrucción del Estado, claro, porque va a comprender que el Estado, y ahí viene justamente la discrepancia con los marxistas, que es un instrumento de opresión al servicio de grupos determinados, ¿no? Pero también habla de la libertad individual, ¿no? Exacerba este aspecto, pero como una suerte de conglomerados de comunidades también. Por eso habla tanto del federalismo, etcétera. Pero lo central que es entender que ese es un tercer tipo, digamos, de ideología que busca darle una salida, una respuesta al movimiento de las clases sociales, ¿no? Claro, los principales teóricos, vamos a ver Proudhon, Bakunin, Kropotkin, ¿no? Etcétera, ¿no? Un cuarto, una cuarta forma de comprensión vamos a tener pues al socialismo científico, ¿no? Y a los teóricos clásicos como Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, y en derecho en general tenemos a Stuttgart, Pachucanes y Wyszynski, ¿no? Bueno, para los interesados en derecho, ¿no? Luego tenemos una quinta propuesta que también se ha dado para poder solucionar este conflicto de clases sociales, ha sido pues el intervencionismo estatal, ¿no? Que como nosotros vemos, la primera forma de esta intervención ha sido la de Bismarck, como siempre se narra como experiencia en el capitalismo, de cómo a través de los seguros sociales se busca confrontar, digamos, el avance del movimiento de la clase trabajadora, ¿no? Porque se le entrega, digamos, una suerte de beneficios económicos a través de seguros sociales, seguro de salud, para poder contrarrestar el avance de estos movimientos, ¿no? Pero se hace a partir del Estado. El Estado interviene directamente para la protección nacional y mejora social, ¿no? Y una sexta, y como no podría ser de otra forma, tenemos pues a la Iglesia, ¿no? La Iglesia también ha intervenido en una forma de su ideología, ha permitido también buscar una salida a este problema de clases sociales, ¿no? Tenemos pues el Papa León XIII, la clásica encíclica Rerum Novarum, donde de una u otra forma pues va a condenar este tema de la riqueza, claro, pero también por otro lado va a condenar al movimiento obrero y comunista, ¿no? Y eso también es una cuestión que se tiene que tomar en cuenta. Entonces tenemos 6 formas de concebir o ideologías que han concebido el conflicto de clases existentes que ya hemos indicado, de las diversas clases y los sectores que están en ese desarrollo, ¿no? Entonces lo que tenemos, por tanto, 6 ideologías que van a hacer una explicación del conflicto existente, ¿no? Entonces, para ir resumiendo ya estos dos aspectos y entrar, digamos, al análisis de lo que viene a ser, cómo aplicamos estas categorías y este tipo de ideologías para el análisis actual, ¿no? Y ahora vamos a entrar en eso, porque es importante tratar de dar esa explicación, porque esta no lo hacen y como vamos a demostrar también en este llamado Nueva Convivencia, que lo preside, no, es parte de la comisión, o perdón, hace la introducción lo hace
el médico o doctor Zamora, ¿no? Que es el actual ministro de Salud, ¿no? Y tenemos que comprender, en todo caso, esta dinámica del conflicto. Entonces, vamos a ver, haciendo una suerte de resumen, hemos visto ya en la primera parte el tema de las clases sociales, hemos especificado también los sectores que pululan o están en ese vaivén, ¿no? Tanto en la burguesía, los tipos de burguesía, también de los sectores de la clase media, los proletarios, semiproletarios, los campesinados, como clases sociales, y que de una u otra forma claro, y la burguesía media también, ¿no? Y la burguesía nacional, incluso hemos hablado también un poco de ello, ¿no? Entonces, estos sectores van a erigir en su conciencia social una forma de cómo solucionar el problema, y hemos ya dicho 6 formas de ideología para resolver el problema, ¿no? Abarca desde el budismo hasta lo que viene a ser la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, en la actualidad, el contexto actual en el cual nosotros nos desarrollamos, hemos visto, pues, podemos constatar 2 aspectos fundamentales. El primero que se constata es la inviabilidad de la política laboral y de la seguridad social que mantiene y profundiza el Estado y el capital contra los trabajadores. O sea, ya, no, ya es más que observable que es inviable que se mantenga esta política laboral y de seguridad social que actualmente sigue. ¿Cuál ha sido antes, durante y después, digamos, con el gobierno actual y desde 93 en general, ¿no? Los gobiernos han emitido decretos de urgencia, han generado leyes de servicios, leyes de tercerización, intermediación, el CAS, y podemos dar miles y miles de ejemplos, ¿no? Que de una u otra forma nos dan a conocer que ya es inviable continuar con esa política laboral. ¿Por qué? Porque cuando hoy se plantea el tema de garantizar que llegue el bono, no llega, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una relación jurídica, no hay una seguridad jurídica que lo podría establecer la estabilidad laboral, por ejemplo, ¿no? Y ese es el asunto, ¿no? Y hoy cuando los enfermeros están siendo tercerizados, hay actividades que están siendo tercerizados, se agudiza más el conflicto, ¿no? No se resuelve, ¿no? Primera cuestión a tomar en cuenta, entonces. Segunda cuestión, lo que se avecina también es que este modo de vida, este modo de convivencia, o de, entre comillas, nueva convivencia, vamos a poner así en sus términos ideológicos que han planteado este sector, eh, es inviable, ¿no? Ya no da para más, ¿no? Tiene que cambiarse este modo de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nos está avicinando, ¿por qué seguir insistiendo, ¿no? Yo recuerdo muy bien, había un trabajo de un economista llamado Silvio Rendón, donde justamente desmontaba este mito de que flexibilizando se va a conseguir mayores derechos del trabajo, ¿no? Incluso había ideólogos de la clase dominante que decían, si al trabajador, perdón, todo el problema, ¿por qué no hay mayor empleo? Porque desde el 2001, perdón, desde 2002, cuando se emitió la resolución del Tribunal Constitucional del caso Fetratel, ya volvió a la reposición, por eso no hay mayor empleo. Pero no, es algo contradictorio, ¿no? ¿Por qué? No sabemos. Posiblemente los capitalistas han dado cuenta que dice que es más costoso. Han comenzado a dar unas razones sin razones, ¿no? Porque es contradictorio, ¿no? ¿Cómo que una decisión de un tribunal constitucional tan pequeño puede tomar una generalidad, ¿no? O cómo puede obligar esta sentencia a los empleadores a que contraten indeterminado, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Más por el contrario, se ha buscado o intentar, digamos, sabotear esta situación de los trabajadores para precarizar más, ¿no? Y esa política social laboral ya no da para más, ¿no? Entonces, ¿qué hemos nosotros visto, por ejemplo, cuando hablamos de estas clases en pugna? Por ejemplo, un indicador fundamental que tenemos, y yo lo voy a citar, porque ustedes también corroboren, ¿no? Lo que nos están viendo, corroboren en la ministra de Economía y Finanzas, ¿no? Porque ella ha sido ya formada, digamos, con un conjunto de categorías que van a reproducir el sistema económico existente, ¿no? No da para otra cosa, ¿no? Y yo me remito entonces al programa, bueno, no publicidad, pero ese programa RPP titulado Todo sobre coronavirus, transmitido el 16 del 04, no, 16 de abril de 2020, que se dio a las 8
claro, minuto 20.6 hasta el minuto 20:45, que vamos a leer ahorita lo que dice la ministra en relación a una pregunta concreta. Y se desarrolló una entrevista realizada por el periodista Jaime Miguel Chincha Rabines a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, del MEF, ¿no? Tomen nota los que están interesados para que puedan luego revisar eso. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a ver cómo, porque acá nos va a dar los indicadores, primero del análisis categorial que ella tenga en su conciencia social, ¿no? O es una conciencia altamente ideológica, y aquí vamos a utilizar en el segundo sentido de ideología, porque es en el sentido de que va a tratar de una falsificación de las relaciones sociales actuales, ¿no? Va a falsificar o va a naturalizar algo que no debería naturalizar, ¿no? O va a ocultar, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Porque no quiere que se explicite el conflicto, ¿no? De las clases sociales que ya hemos indicado en bastante tiempo. ¿Qué es lo que, qué se dijo en ese momento? Vamos a leer. El periodista Jaime Chincha le dice lo siguiente, justo estaban hablando, este fue en el momento en el cual se les hablaba de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Decía el periodista Chincha, ¿no? Queda en la percepción o en el ambiente que, digamos, este es un grueso de críticas, no es todos, pero hay un grueso de críticas y me gustaría que responda a esta crítica que sostiene que el gobierno ha favorecido más a la empresa y no a la gente. Ojo, veamos que incluso el periodista Chincha ya utiliza categorías abstractas, ¿no? Fuera de la realidad material, ¿no? Gente, ¿no? ¿Qué será gente, no? ¿Qué empresas? ¿Qué empresas? Grande, pequeña, mediana, ¿qué empresas, no? Pero bueno, tomamos nota de eso, continuamos leyendo. La ministra responde, mira, si quieres, veamos números. Uno, sobre el tema de las empresas. Lo que tenemos que considerar que las empresas dan empleo. Entonces, el hecho que se mantenga el aparato productivo es que se mantengan los empleos. Pero a este momento te enseño los números. Dos, dentro del plan de las medidas, cuando vemos qué recursos se han dado para las familias, vamos 19.000 millones. ¿Y qué recursos ha dado a las empresas hasta la fecha? Son 12.000 millones. Pero lo importante, yo creo que no hay esa dicotomía entre empresas y personas, porque al final del día de las empresas dan empleo. Lo que sí, Jaime, como gobierno y como ciudadana, así como me parece antipatriótico que un funcionario público robe en este momento la emergencia general, que robe, pero que, por ejemplo, haya un acto de corrupción, también me parecería antipatriótico que haya empresas que estén lucrando con esta situación. Y probablemente las hay, dice el periodista Chincha. Y la ministra vuelve a responder, probablemente las hay. Así también probablemente haya funcionarios corruptos. Eso me parece, eran actos antipatrióticos. Y yo creo que las empresas no deberían utilizar este momento para lucrar, así como tampoco los funcionarios públicos deberían corromperse en este momento. Bueno, y ya bueno, lo que sigue pues es una suerte de esquivación absoluta del tema, ¿no? Si las personas que nos escuchan podrían responder, si han entendido, ¿no? La respuesta en concreción de la ministra, ¿no? Primero, que habla de una suerte de números, ¿no? Y cuando los números en verdad no son favorables, en la actualidad se ha visto clarísimamente que de ninguna manera se puede comparar el dinero que se le da a las familias, porque son bastantes familias, son no solamente, a diferencia de la relación que existe con las empresas habría una relación de 1 a 1 millón, ¿no? Por cada millón una empresa, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O perdón, por cada miles de personas una empresa, ¿no? Y si tú le das 19 millones a esas miles de empresas, no puedes tú comparar la relación que hay con esa empresa, 12 millones le das a esa empresa. Y más aún, si ese tipo de empresas no haces tú una categorización concreta, ¿no? Por el contrario, simple y llanamente le llamas empresa a la generalidad, ¿no? Y como hoy vemos, en verdad siempre se benefició a la burguesía, en este caso, compradora, una burguesía, la gran burguesía que, en detrimento de los sectores de la pequeña producción, ¿no? La burguesía nacional, la burguesía media, evidentemente que esos números ocultan incluso, ¿no? Claro, y más aún, esta respuesta altamente ideológica que oculta el conflicto de clases sociales, la trata ella de hacer pasar como una cuestión de antipatriótico, de corrupción, o sea, y como les he leído, ¿no? Al final esquiva la pregunta, ¿no? Claro, porque lo concreto de esta concepción ideológica que ella mantiene, y posiblemente ni siquiera sepa su concepción ideológica, el tema es que le ha enseñado muy bien a esquivar estos problemas. Es decir,
no se trata de ver el problema, sino se trata de no verlo, ¿no? En concreto, al punto de que se habla de la generalidad, ¿no? Ella es ciudadana, ella no pertenece a una clase social, ella es ciudadana en general, ¿no? Ella no ve, digamos, a los sectores comerciantes pobres, a los que mueren. ¿Por qué? Porque ella ve personas abstractas, ¿no? O sea, no ve sectores que se mueren, de los ancianitos que están ahora, cuál será el futuro, como hemos dicho, después de su situación, que están en la plaza de Hacho. No ve los sectores también que están sufriendo en las minas con el tema del COVID, etcétera, ¿no? No ve, ella ve abstracción, ¿no? Y de empresa ya ni qué decir, que como hemos dicho. Entonces, una concepción ideológica en el sentido de ocultamiento de las, para justificar la reproducción de la política económica actual es esta, ¿no? Clarísimamente vista en esta entrevista. Los remito para que ustedes lo puedan revisar con calma y observar en ese sentido lo que yo he leído, y ustedes también saquen sus conclusiones y verán que llegaremos a lo mismo, ¿no? Hoy también justamente estuve viendo, por suerte, ¿no? Lo que decía, hoy día estaba hablando a Vizcarra también. Hoy día es el día 15 del 6 de 2020. Igual, ¿no? Por ejemplo, vean lo que se ha planteado hoy día en relación a las preguntas, y es la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta que le hace Ojo Público en relación de los beneficiarios de Reactiva Perú, ¿no? Entre todo lo que plantea, y aquí, digamos, de una u otra forma es un indicador de su concepción ideológica, ¿no? Ideológica en el sentido segundo que hemos planteado ahora, ¿no? De una suerte de inversión de las relaciones sociales para justificar, distorsionar la realidad, ¿no? En ese sentido, lo que ella responde en relación a la pregunta que le hace este diario, no sé si creo que es un portal informativo, Ojo Público, sobre los beneficiarios de Reactiva Perú, ustedes lo pueden ver también en YouTube, y es casi terminando porque son las preguntas. Claro, la pregunta va dirigida para el MEF y también para la ministra, pero la ministra de Trabajo pues no nos plantea algo concreto, ¿no? Repite lo que ya ha dicho y no. Bueno, ya sabemos que ella no va a dar su marcha atrás y tiene que defender su modo de vida, ¿no? Ese es su modo de vida, que si la sacas de ahí no va a poder desarrollar su modo de vida y va a estar en inacción. Bueno, lo que responde en este caso en relación al problema de Reactiva Perú es lo siguiente, ¿no? Vamos a extraer la parte concreta, ¿no? Ella plantea, claro, una suerte de puntos, 3 puntos, y bueno, va a indicar que la crisis afecta a todas las empresas sin necesariamente diferenciar por su tamaño. Cada empresa peruana es importante. Ojo, la crisis afecta a todas las empresas sin necesariamente diferenciar por su tamaño. Cada empresa peruana es importante para generar empleo. Y para nosotros es importante que todas las empresas se mantengan oxigenadas para preservar el empleo. El empleo. Esa es la primera idea, dice. Entonces la pregunta es, inmediatamente, o sea, ya ella borró absolutamente la diferenciación de los tipos de capitalistas que hay, ¿no? Borró absolutamente los tipos de facciones de la burguesía, ¿no? Al punto de que para ella hay una abstracción absoluta, ¿no? De empresas. Pero señor, la MIPE se está muriendo, ¿no? La pequeña empresa también no está recibiendo, le están dando condicionamientos, no puede ser posible. No, señor, ella lo que dice la ministra es, no, señor, para mí es importante generar empleo, ¿no? Y para nosotros es importante que todas las empresas no vamos a hacer distinciones. Pero, señor, tiene que hacer una distinción necesariamente para apoyar a los sectores. No, señor, dicen. No hacemos, pero ¿por qué no hace esa diferencia? No, señor, entonces estamos en ese juego que en verdad es una suerte que de una u otra forma nos da ese indicador ideológico que ella maneja, ¿no? Una clara ideología que se presenta como no ideología, claro. Si uno lee esto, no es ideología, ¿no? Pero cuando desentrañamos y en función de lo que venimos explicando, evidentemente la ideología perfecta es esa que se presenta como no ideología, ¿no? Y que no solamente eso, sino que comienza a utilizar terminologías abstractas fuera de sentido concreto, fuera de la realidad concreta, fuera de las clases sociales en pugna que están actualmente en concreto, ¿no? Entonces vemos que simple y llanamente reproduce la política económica del MEF, la política del subdesarrollo, ¿no? Que es y de agudización del conflicto, por lo que vemos, ¿no? Sin embargo, nosotros consideramos destacar, ¿no? Un análisis en función de las categorías que ya hemos hecho, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos
observamos que existe un sector del lumpen proletario, ¿no? Que ha sido, en este caso, sectores abandonados y que muchas veces se han dedicado a actividades de mendicidad, ¿no? Y que están en el abandono absoluto, ¿no? A ellos, por ejemplo, decimos nosotros, se les ha dado alimentación y vivienda temporal, ¿no? Son las personas en abandono, ¿no? Bueno, la norma habla de personas en abandono, ¿no? Pero nosotros decimos que ese sector social es el lumpen proletario, ¿no? Que es un sector que se debería ya fijarse, al menos las organizaciones sindicales, ¿no? Para darle la protección. ¿Por qué, qué va a ser después de ellos del COVID-19? ¿No? ¿Qué va a ocurrir? ¿No? Bueno, asimismo, otros sectores de las capas más golpeadas, que vienen a ser los sectores de pobreza y pobreza extrema, que ya van a estar acompañándose como parte de, esta, de estas capas medias, de estos sectores medios que han recibido bonos, pero incluso los trabajadores independientes, ¿no? Canastas básicas, perdón, de alimentos básicos, pero es insuficiente, entonces también están en la deriva, ¿no? Ahora, los trabajadores, entre comillas, formales, ¿no? Por el hecho de que solamente estén pegados a la ley, los asalariados, los propietarios, lo único que han podido conseguir es fomentar su subsistencia con sus propios ahorros. Y lo que vendría a ser, pues, en este sector es el sector de la pequeña, claro, ya hemos hablado que el sector pobreza y pobreza extrema, trabajadores independientes pertenecerían a la pequeña burguesía, ¿no? Igual las microempresas y el sector agrario, ¿no? Bueno, micro y pequeñas empresas, también un sector de la pequeña burguesía, que van a tener, pues, han tenido garantías crediticias, subsidios, pero insuficientes, ¿no? Y bueno, el sector del campesinado también, ¿no? Ahora garantías crediticias y subsidios, ¿no? O sea, se están endeudando y están siendo subsidiadas. Pero ¿qué ha ocurrido? Todos estos sectores que hemos indicado han sido, pues, favorecidos de manera muy irrisoria, muy ridícula, muy nefasta, incluso endeudándose a futuro, etcétera. Porque ¿qué ha hecho el Estado en relación con el gran capital, con la burguesía compradora, con la burguesía rentista? Que esta burguesía no desarrolla el proceso de industrialización, no articula ningún proceso político, económico con auge nacional, nada de eso, ¿no? Por el contrario, ha fortalecido la precarización con la subvención por estas labores, los subsidios le ha dado principalmente a este sector bancario, sector financiero, y que de una u otra forma es contrario a los otros sectores que yo he indicado en este momento. Entonces, por eso creo yo, se forma ya por sí, por inercia, qué sectores deberían conformar alianzas para enfrentarse al gran capital, ¿no? Que deberían tomar en cuenta eso los colegas que nos escuchan, porque es necesario, ¿no? Es necesario que los microempresarios, el sector del campesinado, los trabajadores asalariados, la pequeña burguesía, y incluso el lumpen proletario, ¿no? Que hemos dicho que están en abandono, tienen que formar una alianza para combatir, digamos, y plantear, como hemos dicho, ¿no? Su lucha económica, política, ideológica contra estos sectores del Estado y también del gran capital que se están beneficiando, incluso decía hoy día incluso la ministra, ¿no? Que es parte de la riqueza general de todos los peruanos, pero, o sea, ¿quién se está beneficiando? Pues el gran capital, ¿no? La burguesía comprador, rentista, etcétera, etcétera. Entonces, ese es nuestro análisis de la política económica en relación con los trabajadores. Ahora, vamos a hablar nuestro análisis también en torno a lo que va a ser la burguesía, perdón, la ideología de las clases dominantes, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ubicarnos principalmente, bueno, acá yo tengo este tema de que se titula Por una nueva convivencia, ¿no? Bueno, miren ustedes, nomás, mis queridos amigos, que vamos a pasar lista de las personas que la conforman, ¿no? Es bueno siempre analizar cada artículo en función de quiénes son los componentes, quiénes son las que la conforman, ¿no? Pero bueno, el título de este texto es Por una nueva convivencia, la sociedad peruana en tiempos de COVID-19, escenarios, propuestas de política y acción pública. Grupo temático de ciencias sociales, resolución ministerial 213-2020-MINSA. Y ahí tenemos, pues, entre otros, voy a mencionar algunos que yo he conocido o he conocido porque soy samarquino, Manuel Burga, ¿no? Entonces, ya pregunten a los samarquinos, ¿quién es Manuel Burga? Y este señor es el que está siendo parte de este grupo temático, de este grupo de expertos de la temática de las ciencias sociales, ¿no?
¿quién es Manuel Burga? Entonces ya preguntan a los sanmarquinos, él le dirá pues que ha sido un represor, ¿no? Del movimiento estudiantil, mandaba matones, etcétera. Bueno, eso es lo que lo pueden aclarar con los compañeros de San Marcos, ¿no? La Federación Sanmarquina, consulten y ahí le van a indicar con contundencia quién es este señor, ¿no? Asimismo, tenemos pues que ahí está incluido el ministro de Salud, el doctor Víctor Zamora Mesía. Entonces, hay una correlación en ese sentido. Pero el fondo editorial, ¿quién es el fondo editorial? ¿No? Por eso, porque siempre va a haber una suerte de ligación. No es casual, pues, que en este caso la Universidad Privada Católica sea el que haga este fondo editorial, ¿no? Claro, porque estas universidades privadas es de donde sale pues todo ese ejército de intelectuales que reproducen el desarrollo económico del subdesarrollo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta, por lo general, diríamos por lo general, porque no debe haber excepciones, no sé quiénes, pero el tema es que, claro, y hay también en la universidad pública también sectores pues, reaccionarios que niegan, se alienan y creen que pueden conseguir a través del lobby un puesto de trabajo cuando traen a ciertos sectores de sectores privados hasta a la universidad pública como profesores y un puestito de trabajo se ganan, ¿no? Ese es pues una cuna, por tanto, tomar en cuenta que hay universidades que forman en función, como hemos dicho, por ejemplo, la ministra de Economía, que forman a estos sectores para ligarlas al desarrollo, del subdesarrollo a través de la economía, de la política, de la filosofía, de la educación, de la cultura, etcétera, 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 ¿no? Eso hay que tomar nota. Pero hay otras universidades excepcionales y también jóvenes muy entusiasmados que dan lucha a eso, ¿no? Dan lucha a eso, pero eso es lo importante. Pero hay que tomar nota de lo que estoy mencionando, ¿no? Entonces, el primer antecedente de este, no sé, folleto, libro, ¿qué será? Bueno, por una nueva convivencia, se va a dar en el Decreto Supremo número 94-2020-PCM, ¿no? Del 23 de mayo de 2020, que el decreto se titula así, ¿no? Decreto Supremo que establece las medidas que deben observar la ciudadanía. O sea, ya todos somos ciudadanos. Yo no soy trabajador asalariado, yo no soy sector de la pequeña burguesía, yo no soy una burguesía nacional, yo no soy semiproletario, yo no soy de la capa media, yo no soy campesino, no, yo soy ciudadano, ¿no? Bueno, es lo que dice se titula el Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prórroga del estado de emergencia, bueno, nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia de COVID-19. Ese es el rótulo, el cliché, digamos, que lleva anexado este Decreto Supremo número 094-2020-PCM del 23 de mayo de 2020. Su artículo 1 nos dice, del inicio de la etapa hacia una nueva convivencia, leemos. El presente decreto supremo tiene como objeto establecer las medidas que nos permitan como país caminar hacia la búsqueda del equilibrio entre la observancia de las medidas sanitarias que permitan enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID-19 y la reanudación de las actividades de una forma más sostenible, en virtud de lo cual la ciudadanía deberá adaptarse a diferentes prácticas para una nueva convivencia social que contribuyan a mantener o mejorar las condiciones ambientales y nos garantice seguir vigilantes ante la emergencia sanitaria en congruencia con la renovación gradual y progresiva de las actividades económicas y sociales. Como en esa parte vamos a criticar el aspecto ideológico, queremos resaltar bastante este tipo de utilización de estas categorías, ¿no? Ciudadanía, nuevo, cuando algo es nuevo ya uno tiene que dudar, ¿no? Esto debe ser lo mismo, pero le ponen nuevo para poder captar a las personas que no están al corriente de lo histórico, ¿no? Si no estás al corriente de lo histórico, pues para ti va a parecer incluso nuevo porque mañana existe un partido nazi, es algo nuevo, ¿no? No, no, no es así, ¿no? Eh, y también la utilización, aparte de categorías como ciudadanía, ¿no? Nueva convivencia social, ellos apuntan, ¿no? A la transformación de las condiciones materiales de existencia. Es ahí la cuestión de la ideología, ¿no? Ellos revierten eso y dicen, no, lo que tienen que luchar, bueno, ni siquiera dicen luchar, pero hay que cambiar eh, las prácticas, ¿no? Hay que adoptar diferentes prácticas, hay que cambiar nuestras prácticas de vida, ¿no? O sea, ya tú saludando a tu vecino, antes no lo saludas, ahora salúdalo, vas a cambiar la totalidad del problema económico, político, cultural, ¿no? Eso es lo que nos indica el derrotero de esta, entre comillas, nueva convivencia, ¿no?
que es una vieja apertura, ¿no? Pero ya es algo más alarmante porque ya nos plantea algo más eh, altamente ideológico, porque ya no aparecen las cuestiones económicas, políticas, sociales ahí planteadas, sino es una abstracción exacerbada de un nihilismo, de una, ¿cómo se puede decir esto? Una absoluta degradación, digamos, del discurso, ¿no? Ya no se lucha por cambiar las condiciones materiales de existencia, sino vamos a comportarnos mejor, vamos a hablar muy bien, como vamos a verlo, es lo que nos va a plantear este tipo de nueva convivencia, que es una clara concepción ideológica de la clase dominante, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos observado qué nos plantea como objetivo, y nuevamente insisten en que hay que reflexionar sobre los comportamientos sociales. O sea, no hay que reflexionar el proceso económico, histórico, político y cultural que ha hecho surgir, por ejemplo, las AFP desde el 93 con un conjunto de ideólogos de la burguesía. Nada, ¿no? Eso no. Hay que solamente abocarnos, según lo que nos dice este texto, a cómo se comportan socialmente, ¿no? Cómo se comportan, qué hacen, cómo van, qué están haciendo. O sea, no nos interesa evaluar las causas que generan las informales. No nos interesa ver las causas que generan los problemas de la mujer. Nos interesa ver las causas que originan las migraciones. Ojo, pero acá se detalla un apartado especial para los migrantes venezolanos, ¿no? Ojo, y ellos tratan de gestar más contradicciones entre peruanos y venezolanos. Bueno, siguiendo. No nos interesa, según esta crítica que hacemos, según ellos, no hay que hablar de las causas que originan que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estén en condiciones de explotación, nada de eso, ¿no? Para nosotros hay que solo evaluar comportamientos sociales. Entonces, esta es una concepción altamente ideológica porque se presenta ante nosotros como si no fuese ideológica, ¿no? Y segundo, oculta el problema de las causas y se va a delimitar como una verdad que solamente discutamos, pues, mira, el informal, ¿qué le pasó? No se sabe dónde ubicar. Oye, el informal, ¿qué pasó? No tiene, hay que darle los implementos respectivos para una salud y seguridad que tenga, ¿no? Ay, pero oye, pero ¿cuál es la causa que origina que existan informales? No nos interesa, ¿no? Oye, el proceso histórico, económico y social que ha surgido eso, no, tampoco nos interesa. Eso es lo que nos plantea prácticamente esta, entre comillas, nueva convivencia. Por eso incluso ellos hablan de un nuevo contrato social, ¿no? O sea, ya es una suerte de verborrea, de discurso absurdo, ¿no? Un discurso totalmente absurdo ya de hablar, o sea, ¿de dónde se habla? O sea, ¿quiénes van a participar? Y ese los apristas, los fujimoristas, o sea, es altamente ideológico porque nos trata de ver que no cambiemos las condiciones materiales, sociales, económicas, políticas, culturales del trabajador, de los sectores que hemos indicado. No, eso no. Vamos a construir o sea, contratos, y esta es una teoría pues, de Rousseau, que es una suerte de mónadas que se van juntando y aceptando. ¿Cuál será ese contrato? No sabemos, porque incluso se han hecho ya pactos éticos, pactos de todo, pactos, y miles de pactos, ¿no? Que nunca han servido para nada, ¿no? Pero el objetivo nuevamente es que no se cambien las condiciones materiales de existencia, sino dicen solidaridad, desarrollo humano, justicia, sostenibilidad. Y esto nos tiene que recordar, pues, que ellos luchan por eso, pero así como estos ideólogos de la burguesía luchan por esas cuestiones abstractas, en vez de hablar de la justicia, de darle contratos a los trabajadores, de forma permanente, etcétera, ellos dan justicia abstracta. No sé, ¿qué injusticia, no? La justicia de, ellos seguro dirán esa justicia de que da mayores rentas económicas del erario público a las AFP, ¿se refiere a esa justicia? No sabemos. Pero así como ellos discuten ideológicamente a esa justicia, eh, hay que hacerles recordar a ellos, ¿no? Que también en la época feudal también se luchaba por el honor, por la lealtad, ¿no? Así como ellos luchan por la libertad, la justicia, el desarrollo de la solidaridad, etcétera. En la época medieval, en el medioevo, también se luchaba por el honor y la lealtad, ¿no? Y al final, ¿qué pasó? Bueno, se transformó esa sociedad y surgieron, ¿no? Las capitalistas. Entonces yo creo que no es una lucha de ideas abstractas, ¿no? Sino de cuestiones materiales, ¿no? Es por eso que vamos a ver mucho en este texto de hablar de un conflicto no entre las clases sociales, no, sino entre la compasión y la solidaridad versus el egoísmo y la falta de escrúpulos, ¿no? O sea, la discusión no es de entes concretos abstractos, no, perdón, la discusión no es de entes colectivos concretos materiales existentes, sino de ideas abstractas como con la compasión, solidaridad. O sea, son creaciones que ellos consideran que son el conflicto central. Entonces,
Aquí vemos pues una clara amalgama de la ideología, ¿no? Porque primero se presenta como que ante la población de que ese es el conflicto. Oiga, pero si nosotros venimos, por eso hemos hablado muy bien, harto del tema de qué es las clases sociales, qué tipo de ideología, o sea, que son anarcos, son, ¿qué son estos? Ah? ¿Qué ideología plantean estos sectores? ¿Son anarquistas? ¿Son de la intervención estatal? ¿Son socialismo científico, socialismo todo? ¿Qué son estos, no? Y vemos que es una suerte pues, de inversión ideológica absolutamente que refleja el ocultamiento del conflicto real para poder seguir reproduciendo esta forma política económica, esta forma política cultural, esta forma de política social, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces dice, es un problema de que perdimos las coordenadas culturales, ¿no? Incluso habla de que hay un cambio, en la época actual no hay un cambio de condiciones materiales, sino es un cambio de creencias, de convicciones que son interpeladas. ¿Por quién será, no? Entonces, ahí viene la deficiencia que se van formulando, ¿no? Entonces, vamos viendo nosotros que tiene un alto contenido ideológico, pero se presenta como no ideológico ante todos nosotros, ¿no? Y este es el problema, ¿no? Hace una caricatura de la lucha en concreta, ¿no? Entonces, incluso nos dicen, por ejemplo, una cuestión muy ridícula, pero vamos a leer, ¿no? El mundo se está desglobalizando, afirman algunos observadores de manera categórica. Esa globalización que parecía un proceso irreversible experimenta un frenazo que deja la puerta abierta a la emergencia de un mayor nacionalismo. Entonces, ojo, tomamos nota aquí que se están asustando con el mayor nacionalismo. No sabemos quién será el mayor nacionalismo, quién, Atauro, quién, no sabemos. Continuamos a un repliegue de la sociedad sobre sus propias fronteras, a una menor frecuencia de viajes y a lo que quizá es potencialmente más grave para la cohesión social, a un debilitamiento de los lazos de solidaridad comunitarios que ahora se enfrentan al abismo emocional que plantean la menor cercanía física y la distancia social. Entonces, como vemos, es una suerte pues, de concentración, ¿no? de amalgama de ideas abstractas, de generar en la población miedo. Incluso he podido leer que estos señores justifican, ¿no? El darle miedo a la población, ¿no? Hay que combinar esa política de darle miedo, culpar de manera individual, pero también colectivamente, ¿no? O sea, se justifica estas cuestiones, ¿no? Pero ahí vamos viendo que eh, utilizan esta palabra de globalización, tengan cuidado con el nacionalismo, ¿qué? O sea, ¿pero quién ha planteado? Y ahí vemos estas consecuencias de estos sectores de la ideología de la clase dominante. Igualmente, nos van a plantear, pues, que debemos luchar por mejores intereses y aspiraciones, pero ¿cuáles, no? Yo no entiendo cuáles, o sea, cuáles son esos mejores intereses, y de qué clase social, de qué sector social, de la pequeña burguesía, la burguesía nacional, del lumpen proletario, de la clase trabajadora, de la proletaria, del campesinado, de quién, o del gran capital, no, o sea, no se sabe, ¿no? Y también nos plantea que hay el Perú en particular, con sus muchas debilidades, se encuentra ante una grave prueba, pero también ante una posibilidad excepcional de su historia, ¿no? Dice que podemos marchar hacia un otro periodo de oscuridad, escasez y autoritarismo quizá más profundo que los varios que ya hemos atravesado en las últimas décadas. O sea, no sabemos cuál será ese autoritarismo, ¿no? Pero ya el problema es que estos ideólogos no solamente conjugan el abstraccismo, este carácter idealista, sino que también comienzan a decirle, a meterle miedo a la gente, ¿no? Entonces, señor, tenga cuidado de el cambio de condiciones materiales, no, ¿ah? Ojo, pero ni siquiera hablan de eso, ¿no? Sino dicen, cualquier idea de cambio, pues es autoritarismo, escasez, oscuridad, ¿no? Regresar al pasado, dice, es algo obsoleto, ¿no? Esas son las ideas que nos plantean. Entonces, estas son las cuestiones centrales de esta valoración que nosotros tenemos de este tema central. Entonces, nosotros hemos revisado el aspecto hay un texto que ellos señalan, bueno, el texto que hemos revisado que tiene que ver con materia laboral, que es el punto central, es el tema de los trabajadores informales, a partir de la página 23. Migrantes venezolanos y COVID-19, impacto de la cuarentena y propuesta para la apertura, página 41, y soledad y desamparo de la persona adulta mayor, página 141, ¿no? Que son los tres temas que nosotros hemos revisado por ser el tema pertinente en materia laboral, ¿no? Y vamos a tratar de desideologizar estas temáticas, ¿no?
porque si ellos plantean, dicen, "No, acá este comité de expertos va a hacer un análisis estructural, ¿no? No solo coyuntural, pero en ningún momento yo observo que es estructural, ¿no? Primero, ¿por qué no parten? No sé qué entienden por estructural ellos, ¿no? ¿Qué entenderán ellos por estructural? Si es algo relacionado con el modo de producción o no, con las clases sociales o no. Ese es estructural, ¿no? No sé, ellos plantean que por el hecho de que sea a largo plazo y es estructural. Y vamos al primer tema, el tema de la informalidad. El autor que desarrolla esto, evidentemente lanza elogios incluso a, a la, a, estas, a una personalidad que ha sido vinculada al tema de Azucena Paredes, incluso de la municipalidad, ¿no? O sea, él lanza flores a la municipalidad de Lima, la Victoria, ¿no? Como en uno de esos apartados, ¿no? Pero el tema es que parte después o sea, primero dice, y se contradice, ¿no? Primero dice que hay una necesidad, ¿no? O sea, la informalidad es un sector que nace, claro, como parte de un sector de, de trabajadores que no tienen esa labor concreta, ¿no? Y que tienen que recurrir para la subsistencia, la necesidad. Es lo que en términos marxistas diríamos un ejército industrial de reserva, ¿no? Y que va a tratar de elaborar por necesidad, ¿no? Para reproducir su existencia miserable, por decirlo así, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Este señor lo ha categorizado, contradictoriamente a lo que planteaba en un inicio, que sí, es improbable y negativo aspirar a eliminar su existencia de este sector, ¿no? O sea, la informalidad ya está, además, hay que convivir con ella y hay que adecuarnos, dicen. Y este es el planteamiento justamente de sectores que en nada van a contribuir a su solución, ¿no? O sea, para él es normal que exista la informalidad y no, o sea, ya no hay que luchar, hay que eliminar eso. ¿Por qué? Porque son tubos de escape de desempleo y hay que precarizar más, ¿no? O sea, por eso no entiendo a qué llama estructural este autor a su planteamiento, ¿no? Porque no es nada estructural, ¿no? Es algo, incluso ni siquiera, es tanto tan inmediatista que ni siquiera nos plantea las causas originarias de este sector de informalidad y cómo aglutinarlo en una lucha contra los sectores que hoy están eh, generando una mayor precariedad a través del desempleo, ¿no? Pero sin embargo, él ya lo da por como un hecho natural que es imposible, y ese es el idealismo absoluto, ¿no? Es imposible, es natural que exista informar, es natural, ¿no? Solamente hay que ordenarlos. Hay que ordenarlos de aquí para acá, hay que ordenarles poniéndole un circulito y hay que darle un poquito de jabón con gel, con, con alcohol. Entonces, para él ahí se resuelve el problema, ¿no? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Ese es el asunto que no es nada estructural, ¿no? Primera cuestión, que no observa pues el problema de fondo, ¿no? No observa y solo se limita a reproducir como un ideólogo también de esta clase dominante, un ideólogo de la burguesía, a reproducir eh, el sector informal, ¿no? No busca resolver las causas que originan la informalidad, no, por el contrario, hay que reproducir, ¿no? ¿Cómo se reproduce? Hay que ordenarlos. ¿Por qué? Porque es imposible para ellos resolver este problema, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de la migración laboral, ¿no? Porque acá se ha hecho un apartado, claro, este es el segundo texto que hemos leído, específicamente para los migrantes venezolanos, ¿no? Entonces, uno cuando observa esto, pero ¿por qué hace tanto hincapié en el tema de los venezolanos, ¿no? El tema es, y se supone que es algo estructural, debería hablar como una política de migración en relación ya sea venezolanos, italianos, franceses, japoneses, en general, ¿no? Pero ellos, ¿por qué hacen esa orientación? Habría que ver los vínculos políticos que han formado para que se oriente hacia esa temática, ¿no? Porque no se puede partir no se puede explicar lo particular de lo general, ¿no? Lo general, perdón, lo particular no explica lo general, ¿no? El problema de los venezolanos, migrantes venezolanos, no explica la política estatal de la migración que debería haber, ¿no? No es así. La política de migración del Estado peruano sí puede explicar o dar una solución a la política específica de la migración de los venezolanos, no solamente de ellos, sino de los ecuatorianos, incluso de los desplazados que hay actualmente, ¿no? Que están caminando a su lugar de origen, de Lima a Huacho, a Junín, están caminando, ¿no? Pero como esta es una política altamente ideológica que nos plantea este autor, evidentemente él no busca solucionar, incluso agudizar el conflicto, ese es el problema, ¿no? Él dice, hay que acabar con la xenofobia, pero no sabe que nos da una propuesta para agudizar este conflicto. ¿Por qué? Por ejemplo, nos pone una idea de
que se elimine el 20%, que SUNEDU contrate a los médicos que faltan. Oiga, pero señor, esto va a generar más conflicto entre los trabajadores peruanos y venezolanos. Y usted dice que acabemos con la xenofobia. Usted está incrementando la xenofobia, señor. Ese es el problema. Los ideólogos que han elaborado esto no nos plantean, por tanto, un problema estructural, ¿no? Solo lo dan por hecho el tema de que Venezuela hay una crisis, se acabó y ya vinieron acá, analizamos los datos que han hecho con encuestas que están vinculados posiblemente a su empresa económica particular, sacan rentas, bueno, hacen cálculos matemáticos, porcentaje, y se acabó. Pero no soluciona, agudizan el conflicto, por tanto. Y como hemos dicho, esta política venezolana no resuelve el problema de los venezolanos, ni de los italianos, ni de los franceses, más bien la agudiza, porque no enfoca el problema como cómo partir, se explica la parte a través del todo, ¿no? No al revés. Y más aún cuando hablamos de nacionalidades diferentes, ¿no? Porque no se trata de beneficiar a un solo sector, ¿no? Sino a la totalidad. Y como he dicho, hay desplazados peruanos, ¿cómo los tratamos? Si están regresando a su lugar de origen, a Huacho, a Junín, a Huancavelica, caminando, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y en relación al trabajo, pues, que habla del salud y pensiones, el desamparo de personas, soledad y desamparo de las personas adultas mayores. Este trabajo también es altamente ideológico. ¿Por qué? Porque primeramente, como vuelvo a decir, ninguno de estos trabajos plantea algo estructural, ¿no? No parte ni de las cuestiones históricas concretas ni de las clases sociales en pugna, ¿no? Por el contrario, deja de lado eso y lo da como natural el hecho de que existe crisis en la salud, crisis en las pensiones, y hay que reformar, pero reforma ¿hacia dónde? Sigue existiendo las AFP, que son una forma arcaica de atender los riesgos sociales. Este es el problema. Nosotros hemos disertado bastante esos datos, yo los invito en todo caso a revisar nuestra posición eh, en relación a este tema, porque ya hemos dicho que las AFP no dan para más, ¿no? Se debe construir una seguridad social y esto no implica simple y llanamente ver el tema de las pensiones, de la salud, que lo ha reducido, ¿no? Hay que ver el problema de la vivienda, la alimentación, el desempleo, el empleo precario, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con la totalidad de los riesgos sociales que se generan en el capitalismo y más aún un capitalismo del tercer mundo que hemos hablado nosotros, ¿no? Y esto es lo que no entienden estos ideólogos de la clase dominante, de la burguesía compradora o no monopolista, que nos plantea esta suerte de tesis absolutamente acríticas, ahistóricas, naturalistas, idealistas, fuera del conflicto de las clases sociales, de los sectores sociales en pugna, y por el contrario, imponen sus criterios personales, sus criterios ideológicos, pero lo que no saben es que reproducen a través de esos criterios ideológicos meramente las políticas económicas, políticas sociales, políticas culturales actuales, nada más, ¿no? Nada más ello. Y es por eso que nosotros consideramos y que este informe retrata de una u otra forma esta incapacidad, digamos, de las clases dominantes y sus ideólogos de no hacer una nueva convivencia, sino agudizar el conflicto de las clases sociales y que no van a resolver el conflicto en nada, ¿no? Ese es el problema que se está viniendo y que nosotros queremos dar a conocer a los trabajadores, ¿no? Entonces, si hay compañeros, ¿no?, que deseen hacer una pregunta, una aclaración, y estaré al pendiente de sus preguntas. Si no, vamos pasando a lo que son las conclusiones, ¿no? Porque este tema es un poco denso, uno podría decir, ¿no? Pero es importante, ¿no? Porque si yo no manejo las categorías que acabamos de explicar, ¿qué puedo decir, pues, ante una ministra que me dice, no, pero yo estoy ayudando a las personas, a las empresas, ¿no? Oiga, ministra, pero acá hay sectores diferenciados, ¿no? ¿Qué ocurre? Están beneficiando sectores de gran capital en detrimento de los sectores de la pequeña producción. ¿Qué hacemos? Entonces, ahí se ve el análisis, digamos, importante de estas categorías, ¿no? Que nos van a permitir diseñar una política laboral correcta, ¿no? Estructural, ¿no? El problema de la informalidad no es un problema de que vamos a darle gel, vamos a ponerle un circulito, que es 2 metros. No, el problema es más de fondo, más más específico, ¿no? Nos dice Sutaxapal, ¿no? Legendario Sutaxapal, considera que la burguesía tiene control absoluto del gobierno y que esta administra los negocios de dicha clase.
anteponiendo los deseos y caprichos de ella frente a los intereses del pueblo. Claro, esa es la primera pregunta. Entonces, efectivamente, el tema, como hemos dicho, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? ¿Qué burguesía, no? La burguesía que, la gamarrista, esa burguesía gamarrista que podría ser una burguesía media, por decirlo así, ¿no? Que puede ser un sector importante de desarrollo industrial, pero ¿en qué está ahí? Veamos al sector de la burguesía compradora, ¿no? Rentista, ¿no? La que vive pues de las rentas, utiliza el Estado, que lo hemos definido como burguesía compradora, ¿no? Una burguesía monopolista no estatal, no está centralizada todavía en el Estado, no se concentra en el Estado aún, pero sí utiliza el Estado, no concentra el Estado. Esa es la que está actualmente generando estos desarrollos, ¿no? Evidentemente tiene el control absoluto, ¿no? Pero vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto en los siguientes tiempos, ¿no? Porque aquí la clase trabajadora no está poniendo también su parte, no está accionando, ¿no? He visto solamente luchas cibernéticas, ¿no? Una lucha cibernética que a veces no sé qué tan contundentes pueden ser, ¿no? Y claro, el otro sector que aún no, seguro ya va a ir filtrando en contradicción, que sería la burguesía monopolista estatal, ¿no? Que se va a concentrar en el Estado necesariamente, pero estamos viendo que actualmente esta es la que no dirige, ¿no? La que dirige la burguesía compradora, ¿no? La rentista, la que vive del subdesarrollo, ¿no? Esa es la que no genera la industrialización del país, esa es la que está viviendo, ¿no? Y evidentemente administra, pues, al gobierno, dirige al gobierno, como hemos dicho, ¿no? Y eso se ve clarísimamente en lo que hemos planteado del MEF, ¿no? En su política laboral, ¿no? ¿Y por qué la burguesía valora más a los medios de producción que al obrero, que la genera riqueza y lejos de cuidarlo? Claro, es que ese es el conflicto, digamos, básico, elemental, fundamental, ¿no? De la sociedad, ¿no? ¿Por qué no se puede armonizar, digamos, o sea, ¿por qué no se puede armonizar la sociedad en relación con la naturaleza, con su adquisición, ¿no? ¿Por qué cuando se explotan minerías se deposita grandes cerros de contaminación, de destrucción, cuando debería haber progreso en determinados, por ejemplo, Cajamarca, Huancavelica, Apurímac, aunque se supone que ahí está la minería, pero ¿por qué contradictoriamente no hay progreso, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? El problema central siempre va a estar vinculado a que no es que no quieren ellos porque no quieren, ¿no? Sino que el proceso de rentabilidad del capital no puede detenerse, ¿no? No pueden detenerlo. Por ejemplo, el caso de las AFP, ¿no? Yo observé, y ahí la remito a mi video porque ahí lo he especificado con mayor detalle, cómo el proceso de acumulación a partir de 2010 en adelante ha ido incrementándose para el capital financiero internacional, ¿no? O sea, ha ido avanzando y no se ha detenido. Pero en relación con los capitales invertidos que son esta burguesía compradora, han ido de arriba hacia abajo. O sea, y eso es lo peculiar, ¿no? Lo peculiar porque esta burguesía, como es subordinada de este capital financiero internacional, no puede pues poner reglas en nada, ¿no? Incluso esto nos permite incidir por qué ellos tienen que recurrir a veces a actos tan bochornosos ya que lindan con la esclavitud, ¿no? Incluso yo recuerdo un comentario, no me acuerdo, un poco feliz de esta señora, no me acuerdo de quién era, que decía que parecemos que ponemos leyes de primer mundo, ¿no? Claro, eso, su concepción es clara, ¿no? Y el problema es que este tipo de burguesía no garantiza lo mínimo, ¿no? Sino de lo mínimo hacia abajo, ¿no? Por eso es que promueve el subdesarrollo, ¿no? Bueno, queridos amigos, voy a dar las conclusiones para dar por cerrado, y las primeras conclusiones serían las siguientes, ¿no? La política económica laboral tiene un carácter de clase que agudiza la precarización de la clase trabajadora y los sectores de la pequeña burguesía y la burguesía media, ¿no? Efectivamente, ¿no? La burguesía compradora sale más fortalecida y particularmente se monopoliza a través del sector financiero. Segunda conclusión. Tercera conclusión. Las ideologías dominantes se muestran impotentes de explicar científicamente el problema social y recurre a cuestiones abstractas, históricas y de mera consolación, de mera consolación, ¿no? Pobrecito, que da pena, esas discusiones psicologicistas, y que además no solo por ser ellos los ideólogos, sino porque la burguesía no puede dar salida al problema del capitalismo en el tercer mundo. Por tanto, se garantiza lamentablemente que se siga desarrollando el subdesarrollo, ¿no? Entonces, queridos amigos, agradezco al colega Renato Porras por la invitación de este proyecto de enfoque laboral. Esperamos que nosotros los trabajadores tengan ya conciencia de estas categorías para que puedan estudiar
y, y- y aumentar su método de análisis y profundizar en los problemas económicos, políticos, culturales que ellos tienen y para darle una salida real a estos problemas y no salidas pues históricas, abstractas, que no lindan pues con la irracionalidad, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias y conmigo será hasta en otro momento.